Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos de las estrellas turcas queridas y sobre todo, observadas. Vamos a desentrar más menos esos supuestos mensajes ocultos, esas indirectas que tanto nos gusta analizar a los fans, y a ver qué copyright pistas podemos encontrar sobre su relación superíndice 3N. ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay algo allú de la amistad? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la especulación superíndice 3N divertida, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, que si disfrutan de chismes de celebridades, análisis de relaciones y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, se suscriban a mi canal. Me ayudarán muchísimo y asu no se perderú, en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Ahora empecemos. Bien, pongo monos en contexto. Kerem y Hande, nuestros adorados Eda y Serkan de Senu con diéresis al cap, Love is in the air, nos robaron el corazón superíndice 3N no solo con su cumica en pantalla, sino también copyright N, y creo que esto es lo que nos intrigó superíndice 3, con su cumica fuera de ella. Después copyright S de meses de rumores, alimentados por miradas robadas en el set, sonrisas CU superíndice 3 cómplices capturadas en vídeos de True S de CU, maras y la innegable tensión superíndice 3NL copyright trica que emanaba de cada interacción superíndice 3N pública, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N, y el mundo se volvió superíndice 3 loco. Sus fotos juntos eran puro amor, dignas de portadas de revistas románticas, sus apariciones públicas derrochaban complicidad, cada gesto y mirada cuidadosamente analizados por los medios y sus devotos seguidores, y todos pensábamos que teníamos el final feliz perfecto, digno de un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, donde la presión superíndice 3N medio ultica, los compromisos laborales y las expectativas del público a menudo ponen a prueba incluso las relaciones su superíndice 3 lidas, el cuento de hadas no duru superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo, las noticias sobre su separación superíndice 3N empezaron a circular, impulsadas por fuentes anu superíndice 3 ni más cercanas a la pareja y alimentadas por la falta de interacción superíndice 3N pública entre ellos. Aunque nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ellos, manteniendo un silencio sepulcral que solo alimentaba las especulaciones, las pistas eran bastante claras. Ya no se les veo a juntos ni siquiera en eventos donde se esperaba su presencia, dejaron de interactuar en redes sociales, eliminando incluso fotos juntos en sus perfiles, y cada uno siguió superíndice 3 su camino profesional por separado, embarcándose en nuevos proyectos que los mantenían ocupados y aparentemente distanciados. Y aquí es donde empieza lo interesante. A pesar de la supuesta separación superíndice 3N, los fans SAQ copyright rimos, incluyo copyright Dome, hemos seguido de cerca cada uno de sus movimientos, analizando sus entrevistas, escudrió más menos ando sus publicaciones en redes sociales y buscándose más menos pistas, migajas de pan que nos indiquen que todavía hay algo entre ellos, que su historia no ha terminado, que la llama del amor aún arde bajo las cenizas del silencio. Empecemos por las redes sociales, el campo de batalla moderno para los rumores de celebridades, el escaparate donde las estrellas proyectan sus vidas, a menudo de manera cuidadosamente curada, y donde los fans buscan pistas sobre sus verdaderas emociones. Han notado que a pesar de no etiquetarse directamente a veces comparten mensajes o imágenes que parecen estar relacionados, como si estuvieran manteniendo una conversación superíndice 3N secreta a trabu copyright S de sus perfiles públicos. Por ejemplo, Hande publicó superíndice 3 hace poco una foto en la playa, con un atardecer espectacular, con tonos CU lidos y melancu superíndice 3 licos, y la leyenda decua algo a su como recordando momentos especiales, una frase ambigua que podrá referirse a cualquier cosa, pero que en el contexto de su relación superíndice 3N pasada con Kerem, adquiere un significado especial. Casualmente o no tan casualmente poco después copyright S, Kerem publicó superíndice 3 una foto similar, también copyright N en la playa, también copyright N con un atardecer precioso, aunque ligeramente diferente con tonos S dorados y una atmu superíndice 3 esfera S serena, y la leyenda decua algo como la belleza de los recuerdos. Una frase que aqua eco de la publicación superíndice 3N de Hande y que despertaba a S las sospechas. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Su copyright que podrán ser simplemente dos personas disfrutando del verano, compartiendo momentos similares en lugares similares,
algo que es común en la era de las redes sociales. Pero la sincronía el momento en que se publicaron las fotos, con apenas unos días de diferencia, la similitud en el tema y la elección superíndice 3n de palabras, levanta sospechas. Podrá ser una forma sutil de decirse te recuerdo, o todavía pienso en ti, un mensaje codificado que solo ellos y sus fans leales pueden descifrar. Otro ejemplo. Hace unas semanas, Ande fue vista llevando un C. Holgante muy peculiar con una pequeña más menos a letra K, grabada en una delicada cadena de oro. Inmediatamente las redes sociales explotaron con teorías, con hashtags como @Ande loves Kerem y @Kerem andande forever trending en todo el mundo. Significaba Kerem. Era una forma de demostrarle su afecto de manera discreta, una seu más menos al de que su corazón superíndice 3n aún le pertenece. Por supuesto podrá ser la inicial de cualquier otra persona, un familiar, un amigo, o simplemente una letra al azar que le guste superíndice 3, un accesorio sin ningún significado especial. Pero la coincidencia es demasiado tentadora para ignorarla, especialmente considerando su historial y la intensa especulación superíndice 3n en torno a su relación superíndice 3n. Y no nos olvidemos de las entrevistas. Ambos han sido muy cuidadosos en sus declaraciones, evitando hablar directamente sobre su relación superíndice 3n pasada o presente, respondiendo con vaguedades y cliché copyright a las preguntas sobre su vida amorosa. Sin embargo, a veces entre luneas en sus gestos, en sus expresiones faciales, podemos encontrar más menos pistas, destellos de verdad que revelan sus verdaderos sentimientos. En una entrevista reciente a Kerem le preguntaron sobre lo que buscaba en una pareja, y respondió superíndice 3 algo como alguien con quien pueda reír, con quien pueda ser yo mismo, y que me inspire a ser una mejor persona, una descripción superíndice 3n que según muchos fans encaja perfectamente con la personalidad de Ande. ¿Les suena a alguien? ¿No podrá estar describiendo a Ande sin nombrarla directamente? De manera similar, Ande en otra entrevista, habló superíndice 3 sobre la importancia de la conexión superíndice 3n emocional en una relación superíndice 3n, y deceu superíndice 3 valora la honestidad y la autenticidad, cualidades que, según ella, son esenciales para construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Si juntamos estas dos declaraciones, analizando cuidadosamente sus palabras y el contexto en el que fueron pronunciadas, podríamos inferir que ambos aprecian cualidades que al parecer encontraron el uno en el otro y que aún valoran en una posible pareja. Ahora, seamos realistas. Todo esto son especulaciones, conjeturas basadas en observaciones superficiales y deseos personales. Estamos interpretándose más menos buscando patrones donde tal vez no los haya, creando una narrativa romántica que puede no reflejar la realidad. Podrá ser que Kerem y Ande simplemente se hayan separado amistosamente, que hayan madurado y seguido caminos diferentes, y que sigan siendo amigos, sin ningún tipo de intención superíndice 3n romántica, manteniendo una relación superíndice 3n platu superíndice 3 nica basada en el respeto y la admiración superíndice 3n mutua. O podrá ser que es tu copyright n intentando mantener su relación superíndice 3n en secreto, lejos del escrutinio público, protegiendo su intimidad de la presión superíndice 3n medio tica y los juicios de los demures, y que estas más menos pistas sean su forma de comunicarse entre ellos y con nosotros, sus fans, manteniendo viva la esperanza de un reencuentro. Lo que es cierto es que la química entre ellos es innegable, una fuerza magnu copyright tica que los atrae el uno al otro y que es palpable incluso a trabu copyright de una pantalla. Ya sea en pantalla o fuera de ella, Kerem y Ande tienen una conexión superíndice 3 en especial, algo que se percibe a simple vista, una energía que los rodea y que cautiva a todos los que los observan. Y esa conexión superíndice 3n, sumada a estos supuestos mensajes ocultos, es lo que alimenta la esperanza de muchos de que su historia aún no ha terminado, que el destino aún tiene planes para ellos y que su amor, de una forma u otra, prevalecerá. Personalmente creo que hay algo ayud de la amistad. Creo que ambos se tienen un gran cariño más menos y respeto, que han compartido momentos inolvidables que han dejado una huella imborrable en sus corazones, y que aunque hayan decidido tomar caminos separados por un tiempo, la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n sigue abierta, esperando el momento adecuado para ser cruzada. Pero al final, solo ellos saben la verdad, solo ellos conocen los verdaderos sentimientos que albergan el uno por el otro, y solo ellos pueden decidir qué copyright quieren hacer con su relación superíndice 3n.
Lo que podemos hacer nosotros como fans es seguir apoyándolos, respetando su privacidad, sin invadir su espacio personal ni presionarles para que tomen decisiones que no desean y disfrutando de su trabajo, ya sea juntos o por separado, valorando su talento y admirando su profesionalismo. Y por supuesto, seguir analizando cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando esas más menos pistas que nos permitan seguir más menos ando con su final feliz, imaginando un futuro en el que su amor triunfe sobre todos los obstáculos. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los supuestos mensajes ocultos de Kerem y Hande. Hemos explorado sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas, y hemos especulado sobre el significado de sus acciones. Hemos visto CU superíndice 3 Mo, la química entre ellos sigue siendo innegable, y CU superíndice 3 Mo, a pesar de la supuesta separación superíndice 3N, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañar más menos arme en estas más menos aventuras de chismes de celebridades. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hay algo entre Kerem y Hande? ¿Han notado alguna otra pista que yo haya pasado por alto? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y compartir opiniones con ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos, y sobre todo, se suscriban a mi canal. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.